Real Steel, o Gigantes de Acero, es una película que muchos recordamos por sus peleas de robots, por la historia de redención de Charlie Keaton, por Atom enfrentando a los robots más poderosos de la industria, pero detrás de todo eso, hay cosas que no todos han notado. Hay misterios enterrados, hay detalles que el tiempo y el ruido han dejado atrás, pero siguen ahí, esperando ser contados en alguna parte de la historia. Porque sí, esta película tiene un universo más grande de lo que imaginas, y aquí mismo vamos a explorarlo con el top de los 5 misterios más grandes que ha habido en Real Steel, parte 1. Nuevo código Vortex WRB en la tienda del Fortnite, o sea, sí, un creador de contenido de la comunidad de Real Steel y el primero en obtener uno de estos, y si me quieres apoyar, te encargo que lo pongas en la tienda para comprarte, yo que sé, la skin de Midas convertido en peso pluma, lo mejor, participar en futuros torneos de Fortnite y sorteos exclusivos para miembros del canal y personas que hayan puesto el código, y no solo eso, sino que puedes ser mi pana, usen mi código y te crece como una anaconda. El puesto número 5 es sobre los Background Bots, y muchos se han preguntado, ¿son realmente parte del canon? ¿O simplemente son piezas descartadas y ya? La respuesta es más sencilla de lo que pensamos, ya que en Gigantes de Acero existen varios robots que pasaron desapercibidos para el público, pero que en realidad son mucho más importantes de lo que pensamos. En primer lugar, estos Background Bots no fueron material descartado, mucho menos material que nunca se utilizó. Estos fueron creados específicamente para la película con el propósito de expandir el mundo de Real Steel, y cada uno de estos robots fue cuidadosamente diseñado, incluso teniendo en cuenta su posible impacto en futuras producciones y productos de la franquicia. Porque como dije antes, nunca fueron descartados, sino se utilizaron todos de fondo en la película de ambientación, solo que son tantos, que no se miran en la película. De hecho, estos mismos también se prestaron para juegos promocionales y se incorporaron en títulos adicionales relacionados con la franquicia, como los de Reliance Games. Robots como Ingrid, Wally the Grinder, Bismarck y Trottle son parte de los Background Bots, o robots de fondo, que se pueden ver en la película y son personajes reconocidos. La producción de la película fue tan detallada que crearon más de 25 figuras de estos robots, una cifra impresionante para un robot que ni siquiera tiene un papel principal en la historia. Si un robot aparece en la película, incluso si no se ve a simple vista, y además fue diseñado y validado por los creadores con el nombre en clave, robots de fondo dentro de la franquicia, entonces automáticamente se convierte en parte del canon, y eso fue lo que ocurrió con los robots de fondo en la película. Lo que quiero decir es que confirmado por los productores, todos los robots del set de filmación aparecieron en la película, unos a la vista, y otros completamente invisibles ante el ojo público. Y para cerrar este misterio de una vez por todas, sí, también fueron cedidos por contrato por el propio Shawn Levy y el equipo de producción para su uso en videojuegos promocionales, materiales licenciados, materiales canónicos, y futuras apariciones dentro de la franquicia, así que esto no fue una simple sesión comercial sin sentido, sino que fue una validación oficial que solo se hace con personajes que forman parte del canon de origen. El caso del Broly de Z es completamente diferente, ya que fue creado por Toei Animation y no por Toriyama, y por tanto no era canon hasta su reinvención en Dragon Ball Super. Los Background Bots sí fueron concebidos directamente por el equipo original de Real Steel para la película principal, no son material descartado, y efectivamente aparecieron en la película. Por lo tanto, si fueron diseñados para ese universo, aparecieron en pantalla, están registrados y autorizados para usarse oficialmente, y son canon. No hay peros, y en conclusión, el Gambi canónico es finalmente canon y no leo lloros. El siguiente misterio es uno que yo mismo descubrí mientras estaba hurgando entre los archivos del Real Steel World Robot Boxing. Sé que esto se trataba sobre misterios de Gigantes de Acero, pero para relajar el ambiente y aprovechando para promocionar mi próximo video, pues acá está uno de los tantos misterios de Real Steel World Robot Boxing. Esto comenzó primeramente cuando decidí exportar los modelos internos del juego de Real Steel, con la intención de estudiar su estructura, tal vez modificar o experimentar con ellos como fan, y ahí fue cuando me topé con un modelo que simplemente no debería estar ahí.
No pertenecía a ningún robot jugable de aquella versión, no estaba listado en las cartas, no salía en el menú, ni siquiera aparecía como icono. Pero ahí estaba, un robot completo, perfectamente armado, funcional, sin errores, con un nombre en clave en los archivos: Scraps. Y aquí es donde todo se pone interesante, debido a que ese robot que en el juego de Real Steel Champions es conocido como Grumpelstiltskin, y fue prestado para formar parte de las piezas para que puedas armar a tu robot dentro de este juego. La confirmación de que este robot se llama Scraps, proviene de la aplicación oficial y canónica de la franquicia llamada Real Steel Second Screen, una aplicación complementaria que te mostraba material exclusivo de la película, como lore expandido, imágenes detrás de cámaras, y entre todo ese contenido, información sobre los background bots. Robots que sí existen en el universo de la película, pero que no aparecen de forma visible o clara en pantalla, y Scraps es uno de ellos. Ahí mismo me di cuenta de algo, y es que esta versión del juego era una bastante temprana, incluso era la versión base, junto a Grumpelstiltskin, que estaba prácticamente listo para usarse, probablemente pensado parte del roster original, pero finalmente por alguna razón, nunca lo hicieron. ¿Por qué decidieron implementar a un robot dentro de los archivos que ni siquiera usarían para nada? El primer misterio del top, que por primera vez, no tiene ningún tipo de respuesta. Esperen el próximo video tratando este tema en profundidad. Charlie Kenton fue alguna vez un boxeador de verdad, no un operador, no un controlador de máquinas, sino que este güey fue un verdadero campeón del boxeo en sus días de gloria. Se dice que Charlie nació entre los 70s y su juventud fue bastante caótica. Este entró y salió de la cárcel múltiples veces, buscándose la vida a golpes. Hasta que un día, en un callejón oscuro, un grupo de tipos lo estaba pateando en el suelo como si fuera basura. Después de ello, ahí apareció Joe Talent, un viejo entrenador de boxeo con el ojo afilado, viendo cómo Charlie se defendió y atacó con rapidez. Este se dice que espantó a los agresores y posteriormente levantó a Charlie del suelo, y en vez de juzgarlo, vio algo en él. Vio reflejos veloces, un instinto de pelea, hambre de sobrevivir, y finalmente, potencial en bruto. Joe lo entrenó, le dio disciplina y le dio un propósito. Este fue su mentor y casi su padre, mientras Charlie vivió en el gimnasio de Talent, donde también conoció a Bailey, la hija de Joe, con quien luego tendría una relación algo digamos, complicada por mucho tiempo. Con bastante entrenamiento, Charlie ganó bastantes peleas, se hizo un nombre y obtuvo bastantes títulos sobre su carrera, y también teniendo un récord bastante regular, pero repleto de victorias y derrotas. No era el clásico boxeador invicto, sino que era un boxeador humano, que se levantaba, caía y volvía a pelear. En su momento más alto, la vida le dio una bofetada en la cara, dándole la noticia de que Joe Talent había fallecido. Desde que su entrenador y maestro murió, todo fue de mal en peor. De un día para otro, empezaron a haber videos sobre el nuevo boxeo de robots, y lo peor de todo es que nadie quería ver ya a los boxeadores reales, sino que buscaban ver a las máquinas arrancarse piezas y destruirse entre sí. De un día para otro, el deporte que Charlie amaba y en el que era bueno, se desvaneció. Charlie cayó en la desesperación, muchas veces se volvió un estafador, se volvió un apostador compulsivo, perdió completo rumbo, comprando robots que ni siquiera le duraban para ganar alguna pelea y después vendía sus piezas restantes por cada derrota. Intentó sobrevivir mendigando entre combates con robots que ni siquiera entendía, fracasó una y otra vez, incluso si nos vamos más adelante, tuvo a robots como Embushin o Easy Boy, ambas máquinas potentes y bastante superiores a robots de la World Robot Boxing como Midlock, y los perdió. No porque no sirvieran, sino porque él no sabía ver más allá del control remoto. Por cierto, tengo un video completo sobre la historia de Charlie Kenton en mi canal, por si gustan ir a verlo, es un video mucho más completo que este top. Afortunadamente, todo se compondría con la llegada de Atom, y pasarían los hechos de la película tal y como los conocemos. En el puesto número 2 de este top, se encuentra en el año 2016, en el que el mundo de los torneos de robots estaba en una subida increíble, desde que Gamma se había posicionado como el mejor robot de combate hasta la fecha. Durante esta generación 2 de boxeo de robots, tuvieron algunos problemas en cuanto a la sanidad de todas estas máquinas, pero antes de aclarar esto, debo contarles el contexto.
Esta generación, de 2015, pasando por 2016, hasta llegar a 2018, en sus primeros días estuvo fuertemente representada por robots como Noisy Boy, Gamma y Rubicon. En este punto de la historia, el deporte había alcanzado niveles nunca antes vistos en la sofisticación, incluso de niveles de poder. Robots como Noisy Boy, que fue en ese momento el favorito del público, y Gamma, el campeón mundial creado por el mismo sujeto que había creado al primer campeón mundial del boxeo de robots, estos siendo la cara de una era donde la tecnología parecía no tener ningún tipo de límite alguno. Hasta que un día de ese mismo año, la gente tuvo uno de los incidentes más peligrosos jamás registrados en toda la historia, tanto así, que se tuvieron que implementar nuevas reglas y modificar las ya existentes. El Data Scourge, la gran crisis cibernética de la década, que comenzó a afectarlo todo a partir de ese mismo año, y aunque los registros no confirman si Noisy Boy, Gamma o Rubicon fueron directamente infectados, lo que está claro es que la epidemia de este virus trajo de su mano un montón de sistemas muertos o corruptos gracias a este incidente. El Data Scourge fue una plaga digital en ese entonces 2016, mismo año que el torneo donde participarían los más grandes, afectando muchas máquinas, alterando la integridad de sus sistemas y provocando fallos o comportamientos descontrolados, aún no se sabe, pero la crisis nunca discriminó, y muchos de los propietarios de las máquinas más avanzadas de la generación 2, vieron que sus robots, poco a poco se corrompían. Los sistemas, antes considerados inmunes a cualquier amenaza externa, se vieron vulnerables ante un virus invisible que los dejaba inestables. Noisy Boy no fue una excepción, aunque no hay evidencia que confirme su infección. En ese mismo año, el virus fue con todo. Tenemos evidencia de que este virus existió, debido a las reglas de la World Robot Boxing, donde obligatoriamente tenías que pasar a tu robot por un escáner, simplemente para prevenir y evitar el azote de los datos del 2016, al igual que en un póster del Crash Palace, donde te aseguran que tu robot no tendría por qué pasar por un escaneo previo antes de la pelea. Para confirmar, estos registros son completamente canónicos en el universo de Real Steel, y hay registros en la aplicación de Second Screen que comprueban su existencia. En el puesto número 1, como el mayor misterio en Gigantes de Acero hasta la fecha en la parte 1, se encuentra la pregunta que aún persiste sobre por qué Atom estaba en un desguasadero de piezas, el cómo llegó ahí, y qué lo llevó a ese lugar. El Metal Valley, un basurero lleno de restos, piezas rotas y memorias olvidadas de robots que van a morir ahí después de muchas de sus peleas, ya sea de World Robot Boxing o Inframundo. Allí, entre los escombros y las partes de lo que alguna vez fueron grandes robots, yacía uno de ellos al borde de un precipicio, enterrado y cubierto de polvo, abandonado y despreciado al ya no ser considerado útil. Este era Atom, el robot de entrenamiento que a percepción de sus antiguos dueños, simplemente servía para ser utilizado como saco de boxeo. Este fue hallado en el mismo lugar junto a la cabeza del primer campeón mundial de primera generación, el robot Backslash, pero ¿por qué estaba ahí? La respuesta está directamente conectada a la caída y posterior ruina del Team Gamma, el equipo detrás de Atom, Gamma y Backslash. Todo apunta que estos fueron desechados después de la derrota de Gamma a manos de Rubicon controlado por Tagma Sido, justo después de haber derrotado a Noisy Boy, y después de eso, para el equipo esta bancarrota y posterior quiebra llegaron rápidamente. Los días de gloria del equipo de Atom quedaron atrás, y el equipo que antes fue campeón del mundo, desechó a sus máquinas al basurero, 2 fueron destruidos completamente, y el tercero, que es el robot de Sparring, fue botado entero y aún funcional al no verle sentido continuar con él. Es decir, Atom no fue la excepción. A pesar de ser un robot de características que nunca antes se habían visto, Atom fue dejado a un lado, mientras Gamma y Backslash al ser robots de competición, se destruyeron, siendo incapaces de seguir en pie, llevando a que Atom fuera simplemente olvidado. Lo que alguna vez fue un robot con un gran potencial nunca antes notado, terminó en la oscuridad, entre basura, piezas oxidadas y los restos de máquinas que ya no interesaban a nadie. Atom aún podía funcionar, pero ya no tenía un propósito, ya que al ser un robot de entrenamiento, puede lanzar golpes, pero no regresarlos con la misma fuerza, y este ya había quedado atrás en un mundo donde la tecnología había avanzado, donde los robots más nuevos eran los más preciados. ¿Qué sentido tenía para ellos mantener a un robot de una generación anterior, y todavía de entrenamiento? Nada.
Según ellos no había espacio para él, y mucho menos para un robot como Atom, que ni siquiera era considerado competitivo en un sistema donde todo giraba alrededor de los robots que sí eran para pelear, y todavía de nueva generación. Pero en 2020, después de tantos años, fue cuando Max, un niño sin muchas expectativas, lo encontró, tomándole cariño instantáneo sin importar si era un sparring o un robot de antigua generación, viendo a un robot que podría surgir, que aún tenía oportunidades de pelear, y eso fue lo que lo hizo especial, lo que le dio ese toque humano de brillo en un mundo lleno de sombras. Y lo mejor, que Atom sí lo entendía. Tardé más de lo normal en traerles este video porque honestamente fue un trabajo más largo de lo común, incluso con el flujo de edición que llevo, normalmente se me haría bastante pesado editar bastantes partes del video con mi estilo de edición actual, que ha mejorado a pasos agigantados e inclusive arrebasó mi ritmo común. Eso, sumado a los preparativos de los eventos del Día de las Madres a los que tenía que asistir de a nuevo, me hicieron un poco más tardada la labor de investigar. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón, en serio, agradezco que sigas apoyándome incluso en los momentos donde se me hace más difícil subir un video. Yo fui, y siempre seré Vortex.